Vamos a explicar un poquito qué vamos a hacer con esto de este propósito de activar el don. Sabemos que todos venimos con con un regalito, con un don hermoso, maravilloso, y nuestra gran tarea es encontrarlo y pulirlo también, ¿sí? Pulirlo como un diamante. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las cuales vivimos situaciones difíciles que funcionan como una especie de presión, ¿sí? Y no sé si saben, pero el diamante se forma bajo la presión, ¿sí? Entonces muchas veces la vida misma nos pone en ese lugar de presión para que saquemos nuestro máximo brillo. Esto es algo que fui aprendiendo también con el tiempo y leyendo las historias de muchas personas que han pasado por la Tierra y han vivido situaciones súper complejas, difíciles, pero que a su vez de ahí salía algo maravilloso. Entonces, el simbolismo de la flor de loto, que de ese lodo pantanoso sale una flor impoluta, blanca, es un poco el regalo que también la vida nos hace cuando nos pone en ese lugar de, de presión, ¿sí? De sacar lo mejor de nosotros. Y si lo llevamos al ejemplo de los deportistas, por ejemplo, cuando más se entrenan, cuando más presión reciben, es cuando sacan lo mejor que traen, ¿sí? Entonces, un poco, no es que lo voy a estar presionando, pero un poco de lo que va todo esto es entender cómo funcionamos y cómo podemos hacer nosotros a través de este entrenamiento, que van a ser tres encuentros, eh, podemos hallar el camino para activar ese diamante que traemos, ¿sí? Y bueno. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada y también de lo que vamos a hacer, ¿sí? Porque para llegar a ese diamante que traemos, eh, la primera etapa, la primera fase es crear vacío, ¿sí? Y crear vacío tiene que ver con sacarnos todo lo que no somos, sacarnos toda esa programación heredada o absorbida en el camino que nos condiciona y nos hicieron creer muchas cosas que no somos en realidad, ¿sí? Y particularmente estamos en un momento de transición a nivel energético planetario. Es como el momento de sacar nuestro don a la luz, ¿sí? Por eso también en la sincronía vengo con esto, ¿no? Es el momento de sacar nuestro don y ponerlo al servicio, ¿sí? Hay muchas almas que hemos encarnado con un propósito y es lo más importante que vinimos a hacer en esta vida. Entonces, obviamente, y hablo también desde mí, hay que vivir una crisis en la cual termina muriendo nuestro ego o por lo menos debilitándose al punto que el ser empieza a ser más fuerte, ¿sí? Y ahora vamos a poner algunos ejemplos para entender por qué todos de una u otra forma vivimos esta lucha interna, ¿sí? Entre mi ser y mi sombra, mi ego, mi envase, mi vehículo. Eh, Muchas filosofías toman al ego como el enemigo, ¿sí? Y en realidad tenemos que convertirnos, como lo decíamos en el encuentro anterior, en nuestro aliado. Y desde ese lugar es como tener un vehículo que funcione bien y nos lleve a todas partes, a todos los lugares que el que maneja quiere ir, ¿sí? Entonces, tener un vehículo en condiciones eh, es óptimo para cumplir la misión. Entonces, pero fíjense, y vamos a usar este ejemplo y este paralelismo, que el vehículo es un medio que nos va a trasladar de un lugar a otro, ¿sí? Porque nosotros venimos a hacer una misión y tenemos que de ir de acá, 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 ¿sí? Pero hoy en día se le da tanto poder al vehículo, qué marca es, qué modelo, cuánto pagaste, es como que nos perdimos en darle más valor al vehículo que al chofer, ¿sí? O sea, al que maneja. Entonces, esta similitud sucede a nivel interno también.
Le hemos dado tanto lugar y tanto poder al envase y al ego que nos olvidamos del contenido, nos olvidamos del ser. Y el ser vino con algo claro, vino a hacer algo. Y ese algo, y acá es, luego voy a explicar un poquito lo que significa este logo, este dibujo, ¿no? Pero es tocar ahí, tocar ese punto, ese centro, para recordar qué era lo que mi alma venía a hacer a la tierra. Porque venir a la tierra es un viaje osado. Se dice que muchas almas no se animan a encarnar en la tierra porque saben que es intenso, estar desconectado de la fuente, olvidarte quién sos y olvidarte qué fuiste a hacer a la tierra. Algunos dicen que estar encarnado en la tierra es como humanamente se conoce como deportes extremos. Entonces, las almas que les gusta el deporte extremo encarnan en la tierra. Y a su vez hay gente que le gusta más el riesgo y se pone, se encarnan en lugares más difíciles todavía. Entonces, eso es lo que es una interpretación que tiene mucho sentido igual, ¿eh? O por lo menos para mí, aunque suene muy loco. Y en este desafío que estas almas encarnadas en la tierra traen como propósito, como norte, como misión, eh, hoy, y por eso levanto esta bandera, es muy importante eso, escarbar para ver quién soy y qué vine a hacer. Es algo que en mi caso particular, fue en muy temprana edad, esta pregunta empezó a hacer ruido. ¿Qué hago acá? Así, o sea, como, ¿qué hago acá en este planeta? O sea, fue una pregunta en mi adolescencia que también me parecía rara incluso la pregunta, pero es una pregunta que recuerden, la pregunta genera la respuesta. Genera la respuesta quiere decir que me aparecían libros, me aparecían personas que decían, toma esto, y yo empezaba a leer y los libros me respondían la pregunta inicial. Pero claro, absorbes un conocimiento, entendés algo, y ahí nace una nueva pregunta, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, constantemente en nuestra vida nos hacemos preguntas, y esas preguntas nos generan una respuesta. ¿Sí? De muchas formas. También eso es interesante aprender a leer cómo el universo, la vida, responde mis preguntas. ¿Sí? Pero no nos vayamos. Volvamos al centro, volvamos al punto de que hay un diamante, hay una parte del puzzle que mi alma trae y es como la misión para cada uno, para cada individuo, lo más importante que vino a hacer, o por lo menos una de las cosas más importantes que vino a hacer. ¿Qué viniste a hacer? Entonces, como estamos inmersos en una desconexión tan grande y tan fuerte, donde lo más importante es el vehículo y no quién maneja este cuerpo, que es mi ser, cuando yo hago una tarea de limpieza, de vaciarme de quien no soy y empieza a aflorar quién soy, y le tenemos mucho miedo al quién soy también, porque el quién soy no es humano. Entonces te dice, salí de ese trabajo, deja esta relación, no te juntes más con esta gente, porque la tiene súper clara, porque lo ve todo desde ese lugar. Y sin embargo, humanamente no, pero ¿y qué van a decir si yo me salgo del grupo? No, ¿qué van a decir si es el humano, ¿sí? Que está ahí negociando con sus vínculos tóxicos muchas veces, y que generamos ahí una especie de rueda de ratón que nos tiene atrapados? Y a veces puede pasar toda la vida. Hay una frase de un libro que yo muchas veces la repetía porque me sonaba muy fuerte, pero a su vez muy real, que hay gente que muere a los 50 años, aunque lo entierran a los 70. Ups. Porque hay gente que vive desconectada o sobrevive, ¿no? Trabajando en el mismo trabajo, estando con la persona que no quiere, pero bueno, esto ya no me casé. Entonces, como resignado a una vida predicha o que el sistema me impuso,
o que mi familia, yo qué sé, pero estamos muertos en vida. Hay mucha gente muerta en vida. Y ese es el peor de los pecados, ese es el peor de los errores que podemos cometer. Entonces, un poco este viaje es para venir, va a venir a sacudirlos, yo voy a sacudirlos. Pero en ese sentido, ¿sí? A espabilarnos, despertar, ¿sí? Es ahora, es el momento. Y es el momento, realmente, porque estamos en un momento bisagra, las cosas van a cambiar mucho. Y lo que viene, nadie lo conoce, nadie lo conoce. ¿Eh? Hay un ejemplo que me gusta decir, no lo he dicho muchas veces, esto es nuevo, ¿no? Pero es como que alguien venga a decir que conoce la primavera, por ejemplo, ¿no? No, porque la primavera no sabe lo que es. O sea, flores por todo lado, aromas, frutas, las hojas verdes, rosas. Y alguien que nunca vio la primavera, dice cualquiera. O sea, no existe. No existe eso que decís. O sea, hace siempre frío, hace oscuro, o sea, porque hemos vivido durante 2000 años en la oscuridad. No tenemos registro de la primavera. Pero como es algo cíclico a nivel planetario, cada tanto volvemos a un lugar que ya estuvimos, pero no, no en esta vida, no encarnados. Entonces, un poco, eso es una forma de explicar lo que viene, que puede ser maravilloso o puede ser lo opuesto, porque también algo que es fundamental entender, estamos ante un momento bisagra que crea, no sé si habrán escuchado de la 3D y la 5D, ¿no? Como la Tierra en tercera dimensión y la Tierra en quinta dimensión, una frecuencia mucho más elevada, donde vamos camino hacia la unidad, ¿sí? Entonces, esto, que yo lo vengo escuchando hace muchos años y que por momentos he tenido como ráfagas de sentirme en ese lugar, de sentirme en esa 5D, porque no es que pasamos a otro mundo, es el mismo mundo, lo que cambia es la vibración, ¿sí? Los que saben, por ejemplo, de colores, saben que cada color tiene una frecuencia y cambias la frecuencia, cambia el color. ¿Mm? Entonces, todo en la vida es vibración y frecuencia. Entonces, si elevamos la frecuencia, vamos a la 5D y empezamos a vivir una realidad maravillosa. ¿Sí? Ahora, si bajamos eh, o nos mantenemos en esta 3D, que sería como vivir desde la materia solamente, entonces ahí vamos a padecer el mundo, porque ese mundo se está terminando. Ese mundo 3D llega a un fin de un ciclo. Entonces, hay muchas profecías que hablan de cosas terribles, catastróficas, que pueden llegar a ser, quién sabe. Ahora, nosotros tenemos el control, ¿sí? El control remoto, el control de cómo quiero sentirme ante lo que vivo y ante lo que veo. Ese, ese es activar nuestro don y nuestro Dios, porque un poco este símbolo, que ahora voy a hablar un poquito, habla del uno y del cero. Es el punto que inicia la creación y el cero que contiene la creación. Y bueno, ya que está le voy a contar. Esto es algo que durante muchos años de mucha lectura y muchas teorías, una vez escuché que el uno, la fuente creadora de todo lo que existe, cansado de tanta perfección, dijo, ¿cómo sería no ser tan perfecto? Entonces, en esa pregunta que creó la respuesta y se partió en miles de millones de partículas, y esas miles de millones de partículas que podíamos eh, asociarla como el Big Bang, de ahí nacemos nosotros, que somos una partícula individual de la fuente creadora. ¿Se entiende? Bien, un poco eso representa este
símbolo y este código para mí, porque también me dice, pero ese es el símbolo del sol en la astrología. Ah, vale, sí, también, exacto. Y que también representamos una parte del sol, de la fuente. El sol es el dios físico. O sea, si ustedes conocen todos los atributos de Dios y se lo ponen al sol, ok, el sol es Dios, es Ra. Bueno, pero más allá de las creencias, porque es como un cuento contado de muchas formas, pero en realidad es lo mismo siempre, siempre es lo mismo. Y otra de las cosas es que ese punto se expande hasta los límites y vuelve a contraerse. Nosotros, y esta sí es mi interpretación, somos una respiración del universo y somos esa partícula individual y particular del creador. O sea que dentro de nosotros existe Dios, claro. Y activar nuestro don es conectar con ese Dios que traigo dentro de mí. ¿Y cómo hago para llegar a ese Dios que yo soy? Entonces, pues vacíate. Y ahí empiezan todos los conflictos, porque parece algo tan simple, pero sin embargo no lo es. Vaciarse no es tan fácil. Y como les había comentado, hay cositas que voy a ir compartiendo en videitos, en cuentos, y ahora que hablo de vaciarnos, se me viene un cuento, ¿sí? Los cuento como me acuerdo, ¿sí? Porque alguna etapa también leí muchos cuentos y me quedaron grabados, impregnados, pero ni siquiera sé, ni me acuerdo a veces de quién lo leí o de qué libro ni de qué autor. Pero bueno, este cuento habla de una ciudad de pozos. Eran pozos de agua, pero sin agua, porque eran como, cada pozo era una vivienda. O sea, los pozos se compraban televisor, sillones, eh, cama, tenían habitaciones. Un pozo era como una casa, pero en realidad el que vivía en la casa era el pozo. Entonces se escuchaba hablar de un pozo loco que empezó a regalar sus cosas, empezó a vaciarse de todo lo que tenía dentro. Empezó a sacar sus sillones, empezó a sacar sus televisores, sus camas, se vació. Y ese pozo loco, porque todos pasaban y se llevaban todo lo que él dejaba, en un momento empezó a sacar tierra para afuera. Y dicen que en un momento empezó a sacar agua, sacó agua para afuera y se empezó a hacer flores y rosas y un jardín a su alrededor. Y todos lo veían maravillado porque decían, ¡wow! Y dicen, y si capaz que si yo hago lo mismo, encuentro lo mismo. Pero nadie se animaba a hacerlo. Y muchas veces nos encontramos ante eso. Vemos que otros lo hacen, vemos o nos cuentan cómo hacerlo, pero no nos animamos a hacerlo. Entonces es lo mismo que nada. Y así como alguna vez le enseñaba de forma presencial y era bastante duro en algunas cosas, porque para mí, si yo absorbo una información y no la uso, es peor, peor que antes. O sea, la gran lucha del humano encarnado es entre la conciencia y la ignorancia. Asociamos la conciencia con la luz y la ignorancia con la oscuridad. Donde hay ignorancia, hay dolor, donde hay ignorancia, hay muerte, donde hay ignorancia, hay miseria, donde hay luz, hay conciencia, hay conocimiento, hay información, hay compartir. Son frecuencias, volvemos a lo mismo. Una frecuencia no tiene luz y la otra crea el arco iris, por ejemplo. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es, eh, mm, preparé un test, ¿sí? Que lo voy a compartir luego,
y tiene que ver con, tengo que saber dónde estoy, ¿sí? Es necesario saber ubicarme. Todos hoy tenemos un teléfono, un móvil, y agarramos y decía, bueno, sí, mándame tu ubicación, porque necesito saber dónde estás, para poder guiarte hasta donde estoy, porque podés estar a 2 cuadras o a 20 kilómetros o a 500 kilómetros. No es lo mismo. Y no es lo mismo que estés al norte, que estés al sur, o al este, o al oeste. No es lo mismo. No. Bueno, entonces, para ubicarme, vamos a hacer un test que es dónde estoy a nivel de conciencia. ¿Qué frecuencia estoy vibrando? ¿Luz? ¿Sombra? ¿Miedo? ¿Amor? ¿Qué color? ¿Qué gama tengo? O por ahí en algunos rubros súper bien y otro, bueno, flojo, flojo de papeles. Pero bueno, un poco la idea es esta, que podamos autoobservarnos, porque el test es para ustedes. Bueno, al final un poco hacemos que intervenir a otros, pero un poco también está bueno para vernos a través de los ojos de los demás. Y ese me va a permitir ubicarme, dónde estoy. Y la otra parte fundamental es dónde quiero ir, ¿sí? ¿Dónde quiero ir? Ahora, por ejemplo, decís, bueno, estoy acá porque quiero activar mi don. Yo tengo un don, todos tienen don, yo también tengo que tener. Claro que sí. Entonces, y, y- y la tarea primera es vaciarte, vaciarte de lo que no sos. ¿Mm? Bien, entonces ahí están los puntos base. Vamos a tener un autotest donde vamos a ver dónde estamos ubicados, ¿sí? Luego, también algo que yo estoy usando en este momento presente, porque todo lo que hacemos, todo lo que comparto también es para mí, ¿sí? Como le dije el otro día, a mí me encanta volver a este lugar donde puedo compartir, ¿sí? Hago conexión con mi yo soy y venga, trae información, actualizaciones de sistema para todos los que estén disponibles, porque otra vez, y esto lo decía en mis cursos de hace 10 años o de psicología espiritual, que el ejemplo que usaba, y ahora lo voy a actualizar, el ejemplo que usaba en ese momento era decir, vieron que antes no había internet y que cuando empezó internet era súper lenta, y después empezó a ser más rápido. Y en ese momento decía, ahora podés mandar una foto y tarda un poco, pero llega. Ahora podemos descargar, subir, bajar, hacer la parabólica con la velocidad de internet. Y el ejemplo que daba es que lo que sucede en lo sutil sucede en lo físico. O sea, que si la tecnología que hoy tenemos acceso a nivel físico es porque también tenemos tecnología disponible a nivel sutil. Yo lo llamo tecnología espiritual. Tenemos acceso a la tecnología espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Conectarte con tu yo superior. Entrar a través de los registros, sanar tu historia, tu pasado. Prepárate para el futuro que elegiste como alma. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué viniste a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Estás en Dharma? ¿Estás en Karma todavía? ¿Qué es eso? Como que hay muchas cosas juntas. Bueno, es que tenemos que desmantelar muchos sistemas de creencia. Venimos de una escuela que es muy limitada, en todos los sentidos y en todas las formas. Es como, la comparación es muy simple. Fíjense cómo ha evolucionado la tecnología, cómo ha evolucionado los coches, por ejemplo, y fíjense cómo evolucionó la escuela. Mismo formato, todos sentados ante una pizarra o verde o negra, o ahora algunos le ponen una pantalla, pero el mismo formato. Qué raro, ¿no? Que todo evolucione, crezca, se haga todo sutil y de repente que los chicos te manejan todas las tecnologías y se tienen que ir a comer 4 o 5 horas estar ahí mirando a una persona que le dice lo que tiene que pensar, lo que tiene que hacer. Bueno, hay que entender que estamos dentro de la Matrix, de un juego que está haciendo todo lo posible
Ahora hay un Javier, no sé si lo escucharon, que yo hasta 10 años hablaba siempre, ¿no? De que la vida es un juego, la vida es un juego y hay que aprender a jugarlo. Pero él lo desarrolla mucho más y mucho mejor de entender eh, que estamos dentro de un programa. Bueno, y Matrix también nos lo decía. Entonces, estamos dentro de un programa jugando, entonces juguemos el juego de la vida. ¿Y cuál es tu oponente? El sistema es tu oponente, ¿sí? ¿Y nos le ha pasado alguna vez que cuando están a punto de dar un salto que es beneficioso para ustedes, aparecen todas las resistencias? Claro, es la señal de que es por ahí. Cuando en la 3D aparecen los conflictos, cuando ustedes eligen desde el alma y aparecen conflictos, internamente digan, ok, voy por buen camino, porque se resiste. Es como decir, voy a dejar este trabajo que me esclaviza y me voy a independizar haciendo esto, esto y aquello. Y cuando vas a hacerlo, si este mes lo dejo, este mes tenés un aumento del 20% de tu sueldo. ¡Ay, el 20%! Lo perdí hace 10 años. O sea, todo lo que siempre quisiste, esperaste, te lo van a dar en ese momento. ¿Para qué? Para que nos des el salto. Para que te quedes ahí, dormidito. Bueno, pero antes era, no sé si me pongo el título, pero en su momento un poco sí conspiranoico, ¿no? Como que todo el sistema, la élite, lo que busca es aplastarnos, ellos son millonarios, tienen el poder y nosotros. Hoy ya lo veo desde otro lugar, ¿sí? Porque luz, sombra, blanco, negro, es lo mismo, es un juego. Entonces poder movernos de tal forma de que hay un arte marcial que se llama Aikido, que usa la fuerza del oponente a su favor. Entonces, cuando alguien va a hacer un ataque, yo me corro, uso su fuerza de envión y lo tiro. Cuando aprendemos a jugar con la vida de esta forma, y hay una frase que vengo repitiendo, es lo que sucede conviene, que es un poco hacer este movimiento, ¿sí? Lo que sucede conviene, aunque en tu momento presente no conviene nada lo que pasó, pero si mantreas lo que sucede conviene, ya te predispones de otra forma. En vez de estar peleando con lo que sucedió, porque ya sucedió, encontrar que esto está trayendo algo, un nutriente o algo maravilloso que todavía no lo veo. Pero después lo vas a ver, ¿sí? Después vas a ver el nutriente, después vas a ver el regalo que te trae esto. Bueno, se pasa rápido el tiempo. O hablo mucho, no sé, una de dos. He anotado algunas cositas porque si no, después me voy. Bueno, lo del autotest ya lo mencioné. Lo que, lo que sí voy a traer como algo importante también en este comienzo de autoobservación, de vacío, porque tenemos que, primero es la autoobservación, en qué nivel estoy, cómo estoy. Y para esto van a tener que abrir más las orejas. ¿Sí? ¿Para qué? Para escuchar su entorno, para escuchar cómo hablan, cómo se hablan a ustedes mismos, ¿sí? Se hablan amorosamente, ya lo vamos a hacer mejor. O se golpean en la pierna y dicen, ay, qué tonto, qué tonta, cómo lo hice mal de vuelta. Eso es fundamental, ¿eh? Cómo nos tratamos a nosotros mismos. Porque, y lo que traía para compartir son las 7 leyes espirituales, como las reglas del juego, si se quiere, y como es adentro es afuera, es una de ellas. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo me maltrato, va a venir alguien de afuera, ¿y qué va a hacer? Obviamente, me va a maltratar. Y entonces después vamos a estar llorando y diciendo por qué Dios y la vida nos maltrata de esta forma, si yo soy bueno, con los demás soy bueno. Ah, conmigo no, pero con los demás sí, para que me quieran, para recibir una caricia. Vieron que acá le estoy pegando el ego. Pero es con amor. Es con amor porque a veces hay que recibir esos golpes de despabilarte. Hay un circuito que no te lleva a ningún lugar.
y hay otro que es el camino a la conciencia. Y hay una frase que me ha encantado mucho y que lo llegué a imprimir en un metro de tamaño y que dice, la salida es hacia adentro. La salida es hacia adentro. Entonces empezamos a jugar como el cuento del otro día, ¿sí? Que la felicidad está escondida en el corazón, que en la ciudad de los pozos, el pozo que entra y se vacía, encuentra el agua y empieza a chapotear y se genera un jardín a su alrededor. Entonces, y esto no es algo que es mío y es nuevo. Esto es una enseñanza que se repite de miles de formas a través de las muchas religiones y maestros que han pasado por la tierra y han dejado su legado. Entonces, pero repito otra cosa, yo no estoy repitiendo lo que leí, que los maestros dicen, no, no, no. Yo dije, a ver si es verdad, y lo experimenté, por supuesto. Entonces lo que traigo acá es la vivencia y la experiencia de esta fórmula, que es un camino, y es un camino que te lleva a un lugar que es maravilloso y que a su vez no tiene precio llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque hoy también está la orden del día. Estamos como viviendo el materialismo a su punto extremo y el materialismo en un punto, como el ejemplo inicial, es la adoración del envase, la adoración de un coche, de un vehículo. Es como casi un sinsentido desde una perspectiva. Desde la otra, todos quieren eso, pero es una programación, ¿sí? Y el problema, y esto lo hemos mencionado en la clase anterior, el problema es que cuando alguien logra todo eso que los demás le decían que era la felicidad, que era tener 5 coches y 4 casas, y se encuentra más vacío que antes. ¿Pero por qué? Porque en su momento creyó, sintió que cuando tenga eso, ahí sí voy a ser feliz, porque eso es lo único que me falta. Y cuando estuvo ahí, dijo, ahora ya ni siquiera tengo la ilusión, porque tengo el hecho concreto de que esto no me mueve ni un pelo, o me lo mueve 10 segundos, 10 días, un mes. ¿Cuántas veces estuvimos tras de algo material y le pusimos tanta fuerza y cuando lo tuvimos fue como, ah, qué bueno? Y no digo que no sea importante, sí que lo es, porque es parte de la materia, pero hay algo que es más difícil, que es encontrar una plenitud interna, una coherencia, es poder materializar vínculos sanos, personas vitamina que te suman, que te apoyan. Eso no se compra, eso no se compra. Amistades, personas leales, compañeros. Entonces, ahí hay un valor que no se compra ni se vende. Y es un camino, como mencionaba, que es el de la verdadera riqueza, ¿sí? Es la abundancia de sentirse en plenitud, con todo en mi alrededor. Y una de las cosas que nos trae esa abundancia es vivir activando nuestro don, o sea, vivir con mi don activo, porque realmente en este gran proceso que he estado experimentando y que hacía mucho tiempo que no compartía información o que no estaba en este lugar, en este rol, en mis muchas muertes de esta vida, pero he muerto varias veces, eh,
porque cada muerte trae nutrientes y me lleva a un nuevo nivel. Entonces, hoy vuelvo a sentir este cosquilleo de, de reafirmar esto, ¿sí? Esto camino, esto estudiado, esto experimentado. Entonces, desde ese lugar comparto, ¿sí? Y que recuerden una cosa, cuando yo empecé con todo esto era una locura para la mayoría de la gente, no para todos, porque siempre están las antenas abiertas. Pero me acuerdo que tenía un amigo de un amigo que me decía, ¿cómo es ese sushi que haces vos? Cuando yo hacía Reiki. O sea, no había forma de asociar la palabra con algo que conozca, ¿sí? Entender que nuestro cerebro hace eh, lo mejor que puede con lo que le damos. Y nuestro cerebro es moldeable. Hoy la ciencia, hace miles de años lo decían los maestros orientales, pero hoy la ciencia lo avala. Y algo que siempre me gustó decir, podemos esperar a que la ciencia avale lo que los maestros dicen hace 2000 años, como lo del alma, como lo de otras vidas, o sea, o podemos usar toda esta información y que en algún momento van a salir y decir, sí, el cerebro es moldeable, todo lo que vos le contás, él se lo cree y lo manifiesta. Entonces, todos en el análisis que vamos a hacer esta semana, lo que tenemos que ver es qué creamos hasta acá, ¿sí? ¿Qué creé hasta mi presente? Y es algo que nos puede no gustar lo que creamos hasta el presente, ¿sí? Pero que a su vez, cuando más honesto es el análisis, también me da los números claros de qué es lo que tengo que mejorar, qué es lo que tengo que cambiar, eh, como cuando uno se hace un chequeo, ¿sí? Cómo te dio la sangre, cómo te dio los riñones, el hígado, si en qué estado se encuentra. Entonces, ¿cómo estoy en mi presente? ¿Estás contento con lo que creaste? ¿Estás contenta con tu creación hasta ahora? Bueno, ok, vamos a ver cada uno con su análisis, ¿sí? No juzgamos. Entonces, en mi análisis, ahí también nace la siguiente fase. ¿Y la siguiente fase cuál es? ¿A dónde quiero ir? ¿En quién me quiero convertir? Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque hoy también, esto yo lo decía muchas veces y hoy se lo dice todo el tiempo por todos lados. Y a lo que iba con esto, de que hoy esta información, ¡guau! Miles de millones de personas lo repiten. Y como compartí en la masterclass, en un momento me enojé, me molestó que haya tantas personas diciéndolo de formas distintas, sin respeto de nada, según mi interpretación, de, pero a su vez después es como, pero si en realidad el anhelo de mi yo de hace 10 años era que esto se expanda. Ahora que se expandió, no te gusta cómo se expandió. Vale, sí, está bien. Es como, ¿se entiende? Es como yo quiero que esto llegue a todo el mundo, que cada vez más personas tomen conciencia de sí mismos y transformen su realidad. Pero no me gustan las formas. Pero bueno, por eso es detectar constantemente nuestro ego, ¿sí? Nuestro ego que ya está juzgando, porque a mí cuando esto yo lo aprendí, lo tomé de una forma súper sagrada y súper, ¿vale? Vos. Ahora esto es así. Ok, y lo asocio con, el otro día escuchaba a músicos de Argentina que hablaban de la música de hoy, del presente. Ellos hacían rock, ¿no? En su momento, hoy, el presente, la música es súper digital y artificial, si se quiere. Pero es lo que es, porque cuando ellos empezaron, ¿quién los juzgaba? Claro que los juzgaban. Los que hacían música antes que ellos, estos todos reventados, música, eso no es música. O sea, la generación en generación siempre juzga a lo nuevo, porque estamos acostumbrados a un formato. Y para nosotros esa es la que vale, o vale más. Pero es una creencia.
Por eso cuando somos conscientes de que el cerebro es maleable, el cerebro es elástico, yo que enseñaba eso, cuando me veo a mí mismo pensando de esa forma, actualización del sistema, hoy es lo que es. Y hay que aceptar a, a, a lo que está sucediendo, porque es lo que sucede conviene. El mantra, lo que sucede conviene. Entonces, no genera conflicto lo que está sucediendo, o sí, porque ahí vamos de vuelta. ¿Quién tiene el control de tus emociones? ¿Mm? Lo tenemos nosotros, pero muchas veces se lo damos a otro. Se lo damos a mi mujer. Mi mujer me controla las emociones. Ahora estoy bien porque ahora me habló. Ahora estoy mal porque ya no me habló. O porque mi hijo me hizo tal cosa. ¿A quién le damos el control, ¿sí? de las emociones? ¿A otro? Y muchas veces sí. Pero bueno, eso póngalo en el análisis. Porque si alguien, fíjense, si empezamos a volver al centro y visualicen ese logo, pero al revés, como desde la corona, es el punto, es el centro. Ni aquí, ni luz, ni sombra, en el centro. En ese punto central, ahí hay equilibrio, ¿sí? Cuando yo estoy en ese lugar, es el lugar en el cual estoy conectado a mi ser superior. Vamos a graficarlo con un ejemplo gráfico, no, con un ejemplo diario. Por ejemplo, en el momento que estamos con mucho sol en la calle y el sol está sobre nosotros, busquen su sombra. No hay sombra. En teoría serían las 12 del mediodía. Pero en ese momento no tengo sombra. Estoy conectado al sol, que sería el Dios físico, dijimos. Cuando yo estoy conectado a mi ser superior, no hay ego, no hay sombra. O sea, está, pero no se ve, porque mi sol me ilumina. Entonces, llevémoslo para a nosotros, a nuestro diario vivir, que cuando tengas que tomar una decisión importante, cuando tengas que responder, cuando te enojas, cuando lo que sea, busca tu centro, busca tu punto neutro, busca la conexión con tu ser superior, porque es como estar conectado a una supercomputadora que te va a dar la respuesta correcta. Y el mejor ejemplo, y lo he dado muchas veces, pero sigue siendo un muy buen ejemplo, pero es un ordenador, ¿sí? Que tiene muchas funcionalidades, mi cuerpo físico. Ahora, pero no tengo internet, ¿eh? Pero tengo un ordenador. Si yo lo conecto a internet, ¿cuánto más puedo hacer? Si yo me conecto a mi ser superior, ¿cuánto más puedo hacer? Y por ahí va el asunto. Son como indicios que nos están llevando a un camino. El camino de recordar quién soy y qué vine a hacer. Esta pregunta tiene que ser un mantra. ¿Quién soy en realidad? ¿Y qué vine a hacer acá, en este mundo, alejado del universo? Hay un sentido, hay un propósito y hay un plan. Tu alma tiene un plan. ¿Mm? Pero bueno, no vamos a apabullar con tanta información. Primero vamos a lo primero. Por un lado, tiene que ver con esto. Fíjense que la palabra recordar tiene que ver con volver a pasar por el corazón. Recordis. Volver a pasar por el corazón. Y ahí empezamos a unir todo, volver a pasar al corazón. Es como, no tengo que llenarme de cosas, de más cosas. Tengo que vaciarme y recordar quién soy y qué vine a hacer. Y son varios pasos encima, porque primero tengo que vaciarme, después tengo que recordar quién soy.
qué vine a hacer y ponerme a hacerlo. Porque muchas veces hay muchas personas que saben claramente lo que vinieron a hacer, pero no lo hacen. ¿Pero por qué no lo hacen? Si eso es lo que vinieron a regalarle al mundo. Por miedo, por el que dirán, porque la van a juzgar, porque bla, porque no puedo vivir de esto, por lo que sea. Entonces, el juego que tenemos que aprender a jugar tiene que ver con desmantelarnos de nuestros viejos sistemas de creencia que me trajeron a este presente. Si mi presente no me gusta, crea uno nuevo, ¿sí? Y entiendan esto. Esto es real al 100%. En lo que te quieras convertir, te vas a convertir. Esto es de manera consciente, porque tenemos que entender que el que crea mi realidad es mi inconsciente. 70%, más del 90%, perdón, de información que tiene mi cerebro. Es inconsciente. Es el que crea la realidad, ¿sí? El otro día mencionábamos el ejemplo del cine. Lo que vos ves delante viene de atrás. Lo que vos ves delante viene de atrás, viene del inconsciente. Entonces, tenemos que ir a meternos al inconsciente, limpiar. ¿Qué es limpiar? Vamos a poner ejemplos concretos. Tenemos que limpiar el historial como si fuese un ordenador, ¿eh? Si no estás cargado de información, tenés que limpiar, tenés que vaciar la memoria. Tenés fotos de hace 50.000 años con tu ex, con tu recontra ex, y quiero instalarle cosas nuevas. Quiero ver el Zoom para ver el programa de Activa tu Don. Vale. Pero no se activa, no sé por qué. No, no se activa porque está lleno de información vieja. Entonces, no puede entrar lo nuevo si estoy lleno de lo viejo. Y esto es lo mismo en la casa, porque todo es un fractal. Tengo trastos, tengo ropa sin usar hace 20 años, tengo cosas rotas. Es una energía. Tu mundo, tu vida está lleno de lo viejo. Y estás ahí con la cabecita así esperando que llegue lo nuevo. No puede entrar. Y no es un castigo de Dios, no es un gualicho que te hizo tu ex. Es que no puede entrar. Es que no hay lugar. Y como es adentro es afuera, dijimos. Como es afuera es adentro. Porque a veces decir, no, mi casa está impoluta, ¿eh? Ojo, mi casa está bien impecable, tengo todo cosas nuevas. ¿Y adentro tuyo? Bueno, hay cosas que no me cuesta soltar. ¿Sí? Entonces por ahí a veces simulamos, porque somos buenos actores también. Entonces aparentemente está todo bien, pero adentro, ¿cuántas veces compramos una fruta y se la ve hermosa, la abrí y podrida? Oh, ¿saben cuántas personas viven así? Muchas, muchas. Entonces, no estamos acá para juzgar, estamos acá para decir, eh, yo no quiero hacer eso, yo no quiero vivir así, yo no quiero desperdiciar este regalo llamado vida, no quiero malgastarlo. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, empezar a vaciarte. Empezar a vaciarte es vaciarte de emociones, a vaciarte de creencia. Primero, para vaciarte tenés que reconocer qué es lo que tenés que ya no sirve. Fíjense lo que hacen, sus hábitos. Miran televisión, escuchan noticiero. Eso es, en su momento decía, eso es malo. Hoy digo, veneno. No, 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 no me suma en nada. Entonces, la pregunta que se tienen que empezar a hacer en esta semana de autotest es, ¿están en una reunión? ¿Esta gente me suma? Este no, este no, este no, este no, este más o menos, este sí. Uf, bastante negativo está dando el resultado. Y así, pero ni siquiera digo que hagan nada, ¿eh? Simplemente observación, observación. Tengo que ver cómo está, abrir el coche y evaluarlo, a ver cómo está, ¿sí? ¿Por qué está largando humo?
vamos a ver. Entonces hay que revisar. Y digo, no tomen acción. Pueden tomarla, obvio. Si consideran y se dan cuenta rápido y son de rápida acción, lo hacen. Si saben que no le suma, que no le hace más mal que bien, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué haces en un vínculo tóxico? ¿Qué haces rodeado de gente tóxica? Nos convertimos en la gente que nos rodea. ¿Por qué? Porque es una adaptación inconsciente, biológica. No quiero estar solo, no quiero ser rechazado. Pero no sos un animal, porque antes éramos animales y cuando te alejabas de la manada te comían. No sos un animal, te van a comer, no pasa nada. Pero es tan fuerte esa información que me empuja a hacer cosas incoherentes. Incoherentes en muchos sentidos y en muchas formas. Entonces, y el otro día, no sé si lo conocen a Mario Sabat, creo que es el apellido, que es un rabino que comparte códigos hermosos, una información maravillosa, y él decía que las personas holísticas o conscientes viven en un problema constante, porque ellos entienden que la realidad no es verdad, pero tienen que vivir en esa realidad que no es verdad, y que a su vez cuando quieren exponer su verdad, todo el mundo lo va a rechazar, lo mira como un loco, claro, porque es una programación. Y la mayoría de la gente vive programada y aceptando el programa, sin siquiera cuestionarlo, sin siquiera cuestionarlo. Ustedes están acá porque son ovejas holísticas, como yo, que cuestionamos el sistema porque no aceptamos, porque no queremos, no elijo esto. Y esa rebelión que trae mi alma, que trae mi don, dice, ¿qué es esto? Adoradores de una cartera. O sea, ¿qué estamos haciendo? Nos desvirtuamos en diosar a personas porque es una película o porque cantan. No digo que esté mal, pero que ganen miles de millones, futbolistas y personas que realmente hacen algo por la humanidad, por todo, y que se busquen la forma de generar dinero. O sea, como el mundo del revés, claro que es el mundo del revés. Estamos jugando en el mundo del revés. Pero por eso es tan importante recordar quiénes somos, qué venimos a hacer. Si estamos dentro del juego, es como lo dijo el Maestro Jesús. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces, cuando empezamos a asumirnos que nuestra alma vino por algo y para algo, y que lo más importante que tiene que hacer en esta vida es hacerlo. Y ahí empiezan todo otra vez lo mismo, ¿sí? ¿Qué vine a hacer? Y si descubrí qué vine a hacer, ¿cómo lo hago? Y bueno, bla. Niveles de conflictos. Y otros que ni siquiera nada, pero vuelvo a repetir, si están ante esta información, es porque su alma trae un don, ¿sí? Y hay que activarlo, y hay que ponerlo al servicio, hay que compartirlo. Imagínense que si todas las personas viviesen entregando y ofrendando su don, nadie tendría conflicto, a nadie le faltaría nada, porque todos estaríamos tomando y recibiendo ese don de otros, y yo ofrendo el mío, claro. A ver, hoy la Internet está funcionando de esta forma. Se suben cosas que yo hago, entonces hoy Internet es la comunidad que según mi percepción, le decía hace 10 años, tenemos que anclar a la Tierra. Tenemos que bajar lo que se vive en Internet. Vamos a poner el ejemplo de YouTube. Ustedes en YouTube pueden subir lo que sea y pueden encontrar lo que sea, porque alguien lo subió. Entonces yo tomo de la nube porque lo necesito y le agradezco a ese que lo subió, que ni lo conozco. Entonces, empezar a vivir en comunidad, en coherencia, pero bajar eso que hacemos, porque ya lo hacemos, ¿eh?
tomamos y a veces damos y a veces no, y o lo compartimos, porque también hay muchas formas de darlo. Entonces, eso que me gustó, o a veces lo compartimos con otro. Pero digo, eso lo tenemos que bajar a la 3D o a la 5D. ¿Por qué digo 5D? Porque ya si empezamos a vivir así, en comunidad y en ayudarnos unos a otros, ya estamos en conciencia de 5D. Acuérdense que todo es frecuencia, ¿eh? Y la frecuencia habla de la acción. ¿Cuáles son tus actos? Y esto es muy fácil de ver, por ejemplo, en lo que antes se consideraba una persona religiosa o de fe, era la que iba siempre a la iglesia, no todos los domingos. O incluso acá en España, a mí me sorprendió mucho ver cómo viven los, no sé, como la Semana Santa, como los rituales que hacen, como son, para mi sistema, fue fuerte ver todo esto, porque lo viven como con carne propia. Pero son esos días nada más que lo viven así. Después ya, como cada uno lo suyo. Y esto es lo que yo hablo de la religión como una información que lo vivo algunas veces. Yo los domingos soy bueno, porque voy a la misa. Pero los otros días, nada, los otros días hay con los codos. Que sobrevivir acá en la tierra es difícil. Incoherencia. Entonces, lo que hablo yo es una coherencia con lo que pienso, digo, hago todos los días. O sea, hay países que viven en coherencia con su fe. No sé si alguien conoce, y yo no lo conozco, no he viajado todavía, pero por ejemplo, hay uno que resuena y que me llama, que es Tailandia, y que hay un amigo que se fue hace poquito, pero hay varias personas que fueron también, que la gente vive feliz. Y no se trata nada de la materia. Vive feliz. Todos te saludan, todos te hacen una reverencia, todos están conectados, todos hacen sus meditaciones. Y a mí me hace cosquillas, yo digo, ok, lo que viene, viene por ahí, porque la felicidad tiene que ver con un estado interno, es como una plenitud que imagínense mucha gente viviendo en ese estado y asistiéndose unos a otros. Esto lo agrego yo, ¿no? Pero digo, que si vivís en ese estado, es como esto a mí me produce placer compartirlo. ¿Sí? Entonces yo entro acá y empiezo a... Y viene una información y viene por acá, y viene un ejemplo, y uno cosas de la vivencia, el camino, me ha nutrido de información, de códigos, y los comparto, ¿sí? Y entonces recibe esta información y empieza a hacer de las suyas, porque es así, es un efecto dominó de conciencia. Bueno, eh, que vamos a hacer un repaso, porque ya estamos llegando, ya llegamos a la hora. Eh, Había notado acá, bien, lo del símbolo, pero ya un poco lo dije, del código binario, del cero, del uno, de la respiración de la creación. Y después tenemos de lo que vamos a hacer esta semana, ¿sí? Entonces, esta primera semana es de autoevaluación, de en qué nivel de conciencia o frecuencia me encuentro. Les voy a compartir en el grupo de WhatsApp que tenemos. Le voy a compartir un PDF para que o lo descargan o lo imprimen, pero la idea es que completen esta información, ¿sí? Y empiecen a verse a sí mismos eh, constantemente, lo que hacen, lo que dicen, cómo se tratan, cómo tratan a otros, cómo, qué pensás cuando ves a otro, ¿sí? Ay, mira este cómo se viste, horrible, pobre. O sea, ¿cómo juzgamos cuando no juzgamos, si alentamos al otro o le decimos, ay, qué lindo, qué hermoso que te queda ese vestido? Y por lo bajo decís horrible. Entonces, como, ¿cómo somos? ¿Sí?
Y no es para decir, ay, qué mala persona que soy. Bueno, a veces un poco así. Pero es para vernos, ¿sí? Estamos haciendo un análisis de nosotros mismos y cuando más honestos y honestas sean con ustedes, mejor puedo crear la transformación que quiero. Decía en un momento que estaba en este momento presente diseñando no solo el año que viene, que es un año uno, que empieza un nuevo ciclo de 9 años, un ciclo de 9 años. Entonces estoy aprendiendo a jugar y decir, ok, ¿cómo me quiero ver de acá a 9 años? Y uso la herramienta, ¿sí? Que es un libro guía, Descubre tu propósito, que va en sintonía con Activa tu Don, que en su momento iba a ser, como iba a ser cancelado el curso, y se lo iba a enviar, bueno, ahora este curso va a ser a colaboración voluntaria, y bueno, y pueden comprar el PDF de Descubre tu Don, que vienen 2 libros, y vale 7 euros, ¿sí? Así que lo pueden comprar para tenerlo, porque es importantísimo, recuerden lo que dijimos el otro día, escribir, la escritura nos conecta con una parte poderosa nuestra que trae recuerdos e información, entonces es muy importante escribir. Entonces, escribir las metas, eh, ejemplo, ¿cuántas veces uno sueña decir, ay, si fuese millonario, ay, ¿qué haría cuando si fuese millonario? Y si yo te pregunto así en frío, escribime las 10 primeras cosas que harías si fuese millonario. Y arrancás. Una, dos, tres, eh, mm, cuatro, cinco, ni llegás a las 10. Ni llegás a las 10. Porque no tenemos en cuenta una proyección real de ese pensamiento. Ahora, si yo te lo cambio en negativo y te digo, ¿cuáles son las 10 cosas malas y negativas que tiene la vida y las personas a tu alrededor? Vamos un segundito. 20 dice, ¡ay! Me pasé. ¿Qué quiere decir esto? Que mi análisis está focalizado en lo negativo. Lo negativo en mi vida tiene mucha fuerza. Acuérdense, esta información está en el inconsciente. ¿Quién crea mi realidad? El inconsciente. Entonces, ¿cómo es mi realidad? Negativa, porque es el que crea, ¿sí? Esa energía que crea y que tiene fuerza es la negativa. Y mis sueños, mis anhelos, todo, el sexto está por la mitad. No tiene fuerza, no le pongo energía, no creo que sea posible. Entonces, nuestro sistema, que es como la lámpara de Aladino, que te dice, ¿qué querés? Y como vos no le decís lo que querés, pero pensás todo el tiempo lo que no querés, entonces eso es lo que tenés. Y esto sucede todo el tiempo, ¿sí? Quieras, no quieras, entiendas, no entiendas. La primera ley de las 7 que vamos a ir viendo, que hoy hablamos ya de cómo es dentro y cómo es afuera, pero la primera de todo es que todo es mente, ¿sí? Todo es mente, el universo es mental, somos un pensamiento de Dios. Entonces, como hijos del Creador, como partículas de ese uno, de ese Dios, ¿cómo va a ser nuestro mundo? Mental. Entonces es importantísimo testear qué pienso, cómo pienso, qué entra en mi sistema computador-ordenador, que entra no solo por los ojos, que entra por las orejas, que entra por la boca, ¿sí? Que como, que escucho, que miro. Me estoy alimentando constantemente. Y la parte más importante, o una de las partes más importantes, es con quiénes me vinculo. ¿Cuál es mi entorno? Tomamos información a nivel celular del entorno.
¿sí? Entonces es fundamental empezar a vernos desde afuera y lo más neutral posible para poder poner un norte claro y decir, quiero ir allá, quiero eso para mí, quiero eso para mí, para mi 2026 de acá a 9 años, con firmeza, con determinación. Pero ¿quién me va a decir lo que quiero? ¿Mi ego o mi ser? Y ahí está el momento bisagra, ¿sí? El principio. Quiero que sea mi ser. El que escriba tiene que ser mi ser. Entonces, antes de escribirme, tengo que hacer una meditación, mínimo de 10 minutos. Tengo que centrarme, tengo que callar la mente, tengo que llevarle oxígeno al cerebro, relajarle los músculos, debilitar mi ego. Cuando voy a hacer eso, porque Damián me dijo y me preparo, de repente llaman por teléfono, golpean la puerta, invasión extraterrestre, o sea, lo que quiera. Aparece de todo para que no hagas lo que tu alma te está pidiendo hacer. Es la película de Truman Show, el otro día lo vimos, después de muchos años. Es tan, tan hermosa, tan literal. Cuando querés salir de la caja, cuando lo querés salir de la película, te aparecen tormentas, ola, cualquier cosa. Y cuando empiezan a verlo desde el ser, es el guiño, decís, ok, es lo que tengo que hacer entonces. Y que tu ego va a llorar y se va a revolcar, claro, porque de eso se trata. Quitarle poder al ego, que se empodere mi ser. Y desde ahí, todo lo que decidas es para, es para lo mejor, no solo tuyo, sino de todo, de todos los que te rodean. Y a veces eso no se ve en el presente, pero tu ser sabe que lo es. Es como invertir en algo. Es como una semilla de un árbol. Y vos vas a regar. Y después sale un plantín pequeñito así. Y lo vas y lo mimás y lo cuidás. Y otros dicen, ¿qué es eso? Es un arbusto, eso es el de afuera. Pero vos sabés lo que plantaste ahí. Y de repente empieza a crecer. Y después se transforma en un árbol que te da sombra y fruta. Y después abrís la fruta y hay semillas como la que vos plantaste. El milagro de la vida está todo el tiempo en todas partes. Pero nosotros vamos a mirar, no sé, el coche, una Ferrari, Porsche. Que no digo que no, que sea lindo, que está buenísimo. Pero cada cosa lo suyo. El humano no puede ni crear el pasto. Entonces, si me hablas de tecnología, háblame de la naturaleza. Ahí está la tecnología de la creación. Y de ahí tenemos que aprender. Bueno, ya me pasé. Como siempre. Entonces, quedamos. Tarea para la semana, autoobservación absoluta, ¿sí? Constante, todos los días. Les voy a compartir el PDF para que lo completen y la semana próxima voy a estar develando el resultado, o sea, qué significa cada respuesta y a ver en qué nivel nos va a dar, ¿sí? Va a estar divertido. Y después el último, que también es un ejercicio que daba antes, lo adapté un poco, pero vamos a preguntarle a otras personas cómo nos ven ellos a nosotros, ¿sí? Eh, Pueden ser mínimo 3 personas y máximo 6 personas. Pueden ser 3 del grupo íntimo, 3 del grupo no tan íntimo. Entonces le van a preguntar, me estoy haciendo un ejercicio para un curso de Activa tu Don o lo que sea, y necesito que me resumas cómo me ves a mí en 3 palabras. Lo puedes enviar por mensaje de texto, por ejemplo. Bueno, entonces también van a traer la semana próxima y en un momento podemos abrir el chat y van a escribir las devoluciones o lo que le decantó en la autoobservación, porque también es fuerte verse, ya sea a uno mismo o a través de los otros. Bien, y vuelvo a repetir que estamos creando una red, ¿sí? Una red
de conciencia, una red de compartir de lo que me hace bien y quiero que a otro también le haga bien, lo compartimos. Entonces, recuerdo, este nivel uno que son 3 clases, no tiene un costo, ¿sí? Pueden hacer una colaboración, ahora voy a compartir los datos, el que quiere y el que siente y el que puede, pero trae una regla, ¿sí? Y es la regla de 3 simple. La regla de 3 simple es que tienen que compartir esto que si les gustó y les hizo bien, compartírselo a 3 personas, ¿sí? Entonces, de esta forma, empezamos a crear una red de personas conscientes que quieren cada vez despertar y mejorar su mundo, su realidad. Es como un juego de expansión, una cadena de favores, ¿sí? Y bueno, entonces de a poco vamos a ir creando, pero fíjense cómo creció, ¿eh? La semana pasada éramos 30, así que le doy gracias a los iniciadores del pulso, porque ahora somos 80. O sea que el desafío va a ser para que la semana que viene, allá vamos, no vamos a poner número, pero bueno, la idea es que pulsemos, ¿sí? Que es como ayudar ayudándonos. Entonces yo hago mi parte. Entonces cada uno de ustedes asume su lugar y hace su parte y su aporte, ¿sí? Como pueda, como lo sienta, como considere. Así que bueno, ahí lo dejo. Que tengan una hermosa semana. Gracias por estar ahí conectados, que también que hace gusto que estén ahí, que verlos, saludarlos. Hay mucha gente hermosa que estuvo conmigo en mis comienzos y nada, me alegra mucho volver a conectar con ellos y gente hermosa del presente también. Así que nada, nos encontramos entonces la semana que viene, misma hora, mismo canal y a seguir profundizando. Gracias. Bye.